¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Primero, me gustaría que alguien me dijera a qué le suena vigilancia y castigo dentro de un aula o con qué lo relacionan el aprendizaje de idiomas. Nobody. Ok, bueno, nosotros como maestros tenemos que estar monitoreando constantemente el progreso de nuestros alumnos. Entonces yo aquí metí algo que es un tema de ciencias sociales precisamente, que es la vigilancia y castigo en exceso en el aula, un efecto contraproducente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero empezar por plantear de dónde viene este concepto. Permítanme. Bueno, primeramente fue Michel Foucault quien lo introdujo. Es Vigilancia y Castigo, es una obra de 1975 donde analiza la evolución de las prácticas disciplinarias y los sistemas de control social, enfocándose en cómo las instituciones modernas, que pueden ser cárceles, hospitales y escuelas, han transformado las formas de poder y autoridad. Antiguamente se utilizaban mucho el castigo físico. A alguien le tocó aquí, por ejemplo, los reglazos. Nadie. Son como prácticas a lo mejor todavía de los setentas, pero sí se utilizaban dentro de un aula. Entonces, el castigo físico, por ejemplo, una tortura. Al final, si tú estás dándole reglazos a alguien o estás golpeando a alguien para que aprenda, pues es un tipo de tortura. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan como a implementar normas que igual y también podrían ser como reglamentos, donde se prohíbe como este tipo de prácticas, pero empieza lo que es como una vigilancia constante. ¿Que es una vigilancia constante? Pues se hace una observación y normalización del comportamiento, ¿no? ¿Cómo suelen ustedes monitorear a sus alumnos? ¿Alguien que quiera participar? Mirando simplemente y ah, ¿Ok? ¿Te ah, acercas mucho a ellos? O sea, como que estás. claro, en términos de revisar cómo están haciendo la tarea, me acerco para escuchar, por ejemplo. Sí. ¿Ok? Entonces, estás nada más así como que ahí alrededor, observando, monitoreando. ¿Cómo te sentirías tú si tú estuvieras en el lugar de ellos? Yo creo que igual se siente un poco la presión Ujú. de no poder equivocarse sí, pero también es parte necesaria para darles el feedback, así que Sí, claro, en nuestro pero, contexto de sí. maestros de idiomas es necesario, ¿no? De hecho, es parte de nuestro entrenamiento, el monitoring, monitoreo. Entonces, sí es necesario, pero si nos ponemos como a cuestionarnos de qué tanto los observo, cómo los observo, qué tanto me acerco, a lo mejor sí, yo me pongo, hago esta pregunta a mí misma, ¿cómo me sentiría yo? Tú lo acabas de decir, pues sí, sentiría como una cierta presión, ¿no? Entonces, ahí alguien que me escriba qué ve. Nadie. Anastasia, ¿te gustaría describir qué ves? Eh, un ojo, claro, un ojo que vigila a todos, una presión, Ujú, ujú, claro, alguna conexión con el colegio. ujú, ah, no sé, niveles, quizás también tiene algún sentido. ujú, ujú. Mm, Bueno, este concepto sale de esta obra que es un panóptico. Panóptico es cuando tenemos como una observación, queremos ver a todos, absolutamente. Tú lo acabas de decir, observando, mirando, viendo. Entonces, como esta observación continua. Entonces, mm. alguien más que me quisiera decir cómo se sentiría, por ejemplo, como maestros, cuando tenemos lo que son las observaciones que van y nos observan al aula, ¿se sienten presionados? ¿Por qué? ¿Cuál es la sensación? Somebody, alguien. Pues es como en las tiendas de ropa, al menos en mi, Ujú. no me gusta cuando voy a comprar algo que alguien llegue y se quede viéndote, alguien de los que ayudan, se quede viéndote a ver qué vas a comprar, buscando ayudarte, pero yo me siento incómodo.
Y a veces siento que Ajá, con los alumnos puede suceder algo así, que si están trabajando y tú estás encima viendo, quizá pudieran sentirse así como déjame pensar, déjame reflexionar. No, ahorita no te necesito. ajá, es como, sí entiendo que tienes que estar al pendiente, por ejemplo, en las tiendas de ropa, de que no agarre nada, de que no manche nada, pero la sensación es como una incomodidad. Entonces hay como una angustia, un cierto tipo de estrés de tanto que nos están observando. Y aquí Entonces, en el chat también ponen juicio, evaluado, inferior. juicio evaluado, inferior, ok. Sí, hay un sentimiento como de me están juzgando, quizá me están evaluando. Por ejemplo, aquí tengo una imagen. Me gustaría que, ¿cómo es mi monitoreo? Que hicieran como esa pequeña, no tienen que decirlo, pero que, ¿cómo es mi monitoreo? En mi caso, yo siento que a veces sí me excedo. O sea, después de que estuve analizando este tema, siento que a veces sí me excedo. ¿Por qué? Porque los tengo trabajando y voy pasando entre los escritorios y si veo que están batallando, sí tiendo a hacer lo mismo, como acercarme demasiado y estar viendo qué están haciendo, ¿no? Yo que quiero pensar, en mi caso, no lo hago con la intención de juzgarlos ni con la intención de hacerlos sentir como presionados, sino más bien ver si necesitan ayuda. ¿Cómo es el monitoreo de ustedes? ¿Alguien le gustaría explicar cómo monitorean? ¿Sienten que monitorean en exceso, que no lo hacen, que invaden el espacio personal? Nobody. Se identifican con la imagen, quizá. Digo, también influye mucho cómo tenemos el grupo, ¿no? O sea, cómo los tenemos acomodados, si están por filas, si están en grupos, si están en pairs, en parejas, si están. También depende mucho cómo tenemos. A ver, alguien comentó, la clave está en establecerlo como un acuerdo consensuado. Exacto, aquí hay una palabra que me gusta mucho, consensuado. Es lo mismo que están haciendo aquí con las grabaciones, ¿no? El que no quiera aparecer apague su cámara. Entonces, sí, es como establecer ciertos límites, pero los límites no solo deben ser del maestro al alumno, también deben ser como consensuados. Hay que hacer unas observaciones, voy a pasar. ¿Qué harían si alguna persona les dice o algún alumno les dice, yo no estoy de acuerdo? ¿Respetarían lo que les está diciendo? ¿Lo manejarían de manera diferente? ¿Cambiarían su abordaje? Sí, ofrecerle otra solución en, por ejemplo, escribir, hacer tareas escritas o hacer, claro, un feedback en el grupo para todos, no individual. Ujú, Sí. ujú. ¿Te identificas tú con esta imagen? Eh, no, yo creo que es demasiado. O sea, es que aquí hay un contacto, ¿no? Que la está tocando. Para mí Ajá, es demasiado, es sí. demasiado, exacto. Claro, uno prefiere ese tipo de cuando no se acerca mucho a los alumnos, es como escuchar pasivamente. Mm. Ujú, ujú, exacto, es precisamente la intención de la imagen, es demasiado el acercamiento, ¿no? Pasa como más de un monitoreo, como incluso una invasión. Y si somos una comunidad, el profesor no es más que sus alumnos, solo está para sostener, apoyar, orientar, guiar. Exacto, es como, es lo que mencionaban al inicio que puse la imagen, que había niveles, ¿no? Sí, se tiende mucho como a jerarquizar, el profesor está por encima. Entonces, como menciona Leticia, no, es mismo nivel, alumno-profesor, es como horizontal. Entonces, sí tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde muchas cosas ya como que son malinterpretadas o quizás se toman de otra manera, sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nuestro monitoreo. Entonces, pasamos a la siguiente, dice Foucault, lo que él hace es cómo el poder se ejerce de manera sutil a través de la vigilancia y la normalización del comportamiento, que tiene un impacto significativo en la psicología de los individuos. Aquí me gustaría hacer una pregunta. Si el alumno se siente sobrevigilado,
¿Creen que tenga un impacto positivo o negativo, psicológicamente hablando? Más negativo. Ajá, porque no es tanto lo que yo hago, sino cómo el otro recibe mi acción. Entonces, en el contexto del aula moderna, el poder no solo se ejerce de manera autoritaria o explícita, sino también a través de formas más sutiles de control, que incluyen la vigilancia constante sobre el rendimiento y comportamiento de nuestros estudiantes. Sí, es importante el monitoreo porque es parte de nuestro entrenamiento, pero como dice aquí, vigilancia constante. Entonces, ahorita como mencionaban, sí me ha pasado que si entran a observarme, pues sí siento una cierta presión, ¿no? Ahora, nosotros como maestros creo que estamos entrenados para ser observados, para ser monitoreados, y aún así sentimos, me gustaría que alguien pusiera la sensación, la palabra que le da cuando entran a observarlo. Por ejemplo, en mi caso es nervio. Alguien más tiene, a ver, aquí pusieron presión, ok, tensión, sí, alguna otra palabra, alerta, ok. Entonces, si nosotros nos sentimos así, que estamos entrenados, que estamos avisados, la respuesta al estrés es fight or flight. Nuestro objetivo es crear el espacio para que haya flow, ajá. Ujú. Entonces, si nosotros que estamos preparados, que nos avisan con tiempo, normal, es muy raro que haya como algo sorpresa. Quiero que sí hagan como, o sea, me gustaría que hiciéramos la reflexión todos como comunidad de si yo me siento así, a pesar de que me avisan que iba a pasar, ¿cómo se sienten mis alumnos si yo simplemente llego y me estoy asomando y estoy viendo a ver qué están haciendo y me estoy paseando? No digo que no se tenga que hacer, simplemente como de una manera más sutil, ¿no? Y sin afán de controlarlos. Entonces, ¿cómo ven a la niña? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo describen esta imagen? Dice, está observada y se siente prisionera. Ajá, se puede sentir muy presionada. Ujú. Como pueden ver, es como igual, parecido a la imagen anterior, ojos, ¿no? Encima de mí. Entonces, lo pusieron aquí muy bien en el chat, se siente prisionera, se siente muy presionada. ¿Cómo influye esto o cómo creen ustedes que influya en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo creen que ella se sienta? ¿O cómo va a influir más bien en su proceso de aprendizaje? No. A ver, alguien puso aquí. La observación debe ser solicitada. Probablemente sí. Genera estrés y con estrés no hay receptividad para la formación. Como estudiante se puede sentir sin la confianza. Exacto. Pierden esa confianza de cometer errores. Ahorita viene una palabrita que es clave para nosotros. Dice el constante monitoreo de los estudiantes por parte de los profesores, así como la presión social de rendir académicamente de acuerdo con ciertas normas, puede generar una sensación de vigilancia constante. Esta presión, similar al panóptico de Foucault, en el que los individuos nunca saben cuándo están siendo observados, puede crear un estado de ansiedad que se asimila a las palabras que ustedes mencionaron, tensión, alerta, que son lo que nosotros sentimos cuando nosotros nos observan. Los estudiantes pueden sentir que están siendo constantemente evaluados, no solo por pruebas formales, sino en sus interacciones cotidianas, comportamiento esperado y expectativas académicas. Lo que genera todo esto es estrés como efecto de la disciplina. ¿Ustedes utilizan el concepto de disciplina dentro de sus aulas, aunque seamos maestros de idiomas? ¿O qué entendemos nosotros por disciplina? Porque sí, el monitoreo es parte de mantener una disciplina. Lo hacen de manera como, digo, ahorita que estamos reflexionando, a lo mejor es un tema que no habíamos como analizado mucho o reflexionado,
¿Creen que lo hacen de una manera sutil o si pudieran caer en algo que a ellos les genere estrés? Alguien que quiera, depende de las edades. Ajá, exactamente, depende de las edades también. Los adultos también tienden a sentir cierta presión, pero en efecto, mientras depende de la escuela, en muchas ocasiones es una base el tener mucho orden. Ajá, es que precisamente acá donde decía arriba de que dice, estudiante se puede sentir, dice, no es tanto que uno lo quiera hacer, a veces es parte del reglamento de la institución en la que trabajamos. Entonces, nos piden como este feedback, lo mencionaba Anastasia, nos piden reportes, nos piden estar en constante observación, pero tenemos que tener nosotros como ese criterio de decir sí, pero con ciertos límites, ¿no? Para no generarles, pero si se acuerda desde un principio, la presión disminuirá. Requiere salir de la zona de confort, aceptar la incomodidad de la observación, aunque incómoda, como una herramienta será acogida. Ujú. Entonces, establecer como ciertos criterios de reglamentos, de qué va a pasar dentro del aula, cómo le vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, para que disminuya un poquito el estrés como efecto de una disciplina. Entonces, si nos vamos a la que sigue, sostiene que el poder se internaliza, lo que significa que los individuos comienzan a regularse a sí mismos de acuerdo con las expectativas de la sociedad o institución. En el aula moderna esto se refleja en cómo los estudiantes, al estar constantemente sometidos a evaluaciones, exámenes, calificaciones, se autoimponen un nivel elevado de exigencia y perfeccionismo. Internalizar estas expectativas puede llevar a estrés crónico y fatiga mental, puesto que los alumnos sienten la necesidad de cumplir con los estándares impuestos por un sistema educativo y social. ¿Qué tanto están de acuerdo con esta afirmación? Porque es verdad, los sometemos a exámenes, los sometemos a evaluaciones, a que hagan ciertas prácticas dentro del aula y esto les brinda un número, ¿no? Pero si todo esto lo conjuntamos con estar vigilando de alguna manera lo que están haciendo, ¿están de acuerdo con que ellos mismos tienden como a una autorregulación o efectivamente generan mucho más estrés? Mm. La presión también, ajá, nos bloquea mentalmente, exactamente. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Nadie? La presión bloquea mentalmente, ok. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Un alumno que la observación es inevitable, sí, muy de acuerdo. A menudo los estudiantes experimentan desde que salimos de casa. Ujú. Exacto, no podemos zafarnos de la observación, es algo que vivimos de manera natural. Pero aquí en el, dice, de acuerdo, a menos los estudiantes experimentan fatiga emocional. Aquí que vemos, alguien dijo, les da miedo ya cometer errores. Entonces, muchas veces, ¿qué generamos? Un alumno que prefiere no hablar, un alumno que se guarda la participación. Ujú, exactamente, eso es lo que es cuando ya llegan a un nivel donde se sienten que están siendo juzgados, opta por no participar, opta por silenciarse, por como una autoprotección, es decir, prefiero no cometer errores, prefiero, si estoy trabajando y me van a estar observando, a lo mejor bajo un poquito mi rendimiento. No sé si tengan. Entonces, aquí hay una palabra que me gustaría, de hecho puse el número de letras, dice, puede limitar su disposición a experimentar con el idioma. Temen cometer errores. En el aprendizaje de idiomas, cometer errores es una parte esencial del proceso. Sin embargo, el miedo a ser vigilado puede impedir que los estudiantes se expresen libremente, lo que limita su desarrollo. ¿Qué palabra utilizarían aquí? Es uno de nuestros principales objetivos como docentes, generar
algo en ellos. Motivación va más de la mano de que ellos tienen que irse soltando poco a poco. Como alguien mencionó en el chat, nosotros somos una guía, nada más estamos ahí para acompañar, no tanto para que hagan las cosas tal como yo, o que yo siempre esté dando indicaciones. Entonces es un autonomía, exacto. Eso es lo que podemos limitar su autonomía. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Y los estoy monitoreando constantemente, los estoy sometiendo a mucha presión, traen ellos sus propias presiones sociales, expectativas de académicas, familiares, del reglamento. ¿Puedo yo limitar su autonomía si continúo con estas prácticas que son a manera inconsciente? No es algo que yo quiera hacer o que les queramos hacer, es como también parte de lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, dice el monitoreo constante en el aprendizaje de idiomas, aunque en algunos casos puede generar beneficios como un refuerzo de la disciplina y seguimiento de un progreso, también puede tener efectos, ay, me falté contraproducentes, relacionados con la teoría de la vigilancia, subrayan la importancia de encontrar un equilibrio entre la supervisión y la autonomía en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes desarrollar tanto su confianza como su capacidad para gestionar su propio aprendizaje de una manera efectiva. ¿Qué tan de acuerdo estamos con esto? Como dice ahí, sí tenemos que tener un seguimiento de su progreso, pero ¿qué tanto lo estamos haciendo? ¿En qué medida? ¿Qué tan insistentes somos? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo me siento yo cuando a mí me observan? No sé si les ha pasado a mí, si me ha tocado que no me espero una observación y de repente alguien entra a mi aula y yo sí me siento, les dije la palabra, para mí sería nervio, pero me gustó ahorita que empezaron a poner más sensaciones y sí, sí se experimentan, es como te empiezas a sentir estresado, baja un poquito tu rendimiento, quieres hacer las cosas perfectas y creo que mientras más perfectas queramos que salgan las cosas, salen un poquito peor. Ya no sale naturalmente. El enfoque debe estar en la comunicación por encima de la perfección. Ujú. ¿Ok? ¿Podrías profundizar con eso? No. El enfoque debe estar en la comunicación. O sea, la comunicación que ellos logran después de cierta clase, como el producto hablado. Sí, ya actúa, exacto, ya entras en como en una actuación, ¿no? Ya no sale natural, ya no estoy siendo yo maestra, ya estoy siendo maestra perfecta que no se le puede salir nada de control, empiezo yo a estresarme. ¿Qué pasa si yo me siento vigilada y me empiezo a estresar? Transmito también eso y entramos ya en otros temas como la motivación, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer para saber cómo lo estamos manejando? Yo sugeriría aquí en este caso, por lo que he leído e investigado, como hacerles a ellos también preguntas de cómo se sienten, cómo se sintieron, hay algo que les está como reflexionar mucho junto con ellos. Normalmente ellos mismos van como marcando la verdad es que no me gusta que me estés preguntando constantemente esto o que te estés asomando a ver qué estoy haciendo. Ellos mismos te lo plantean si tienes como ese rapport de inspirarles que sí te digan como una retroalimentación a ti como maestro también, porque tendemos mucho a caer en que solo lo que me diga mi DOS o solo lo que me diga el coordinador y no, ellos también, como dijeron hace rato, somos horizontales, estamos en el mismo nivel. Yo sugeriría eso, como hacerles preguntas, cómo se han sentido. Mucha gente opta por a veces como pasar ciertos quizzes donde ellos te van evaluando y es como hacer también una autorreflexión, ¿no? A veces sí, a mí sí me ha pasado que me doy cuenta que estoy como observando de más, monitoreando de más, vigilando de más, y regreso a esta parte donde a mí me ha pasado, cómo me hace sentir, y trato como de bajarle poquito y, ok, vamos a darles más autonomía en su aprendizaje. Me gustó lo que Anastasia comentó de como baja, o sea, como yo también así como moderarme un poquito y ponerme así como mejor les doy un
un feedback general, ¿no? O sea, en lugar de estar como, si noto algo que es muy repetitivo en uno o que realmente merece que yo me arrime, es como dijo ella, a manera individual, mejor después de clase, entre clase, mandarle a hablar y darle como una retroalimentación en lugar de estar como preocupada porque haga las cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo se sintieron al analizar esto? Porque es como mucho analizar también mi conducta. ¿Mm? Por Espero ahí, no haberlos incomodado. por ahí tenemos una pregunta, dice Guille, ¿qué podemos hacer para saber cómo lo estamos manejando? Sí, es lo que comento. Yo siento que es como pedirles a ellos una retroalimentación de cómo se están sintiendo también a la hora de mi trabajo como docente, no solo dentro de estar enseñando un idioma, sino en mi socialización con ellos o en el rol que yo juego como docente. Muchas veces ellos mismos te dan la respuesta. La otra es como hay ciertos, como feedbacks que ya están escritos. Yo sí he dado papelitos de que llenen aquí cómo se han sentido. Sí me han dicho de que a veces te excedes en estar pasando entre nosotros, ¿no? O estar viendo constantemente qué estoy haciendo. Como hay otros que te dicen que todo bien, pero sí notas que hay un estrés. Entonces, yo lo que sugiero es, las dos partes entienden hablando, ¿no? Como ir poniendo reglamentos, pero que vayan saliendo en mis límites, sus límites, y como que se vaya equilibrando un poquito más la relación. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario, se sintieron, se quedaron pensando. Gracias, ¿no? A ustedes. La verdad es una práctica que yo sí recomiendo. Este tema sí me impactó mucho porque les comento, pues sí, como los maestros nos han observado y yo sí he sentido esta tensión, este nervio, esta alerta. Entonces digo, si yo lo siento, que me avisan o que estoy entrenada, no puedo imaginar cómo se sienten ellos, ¿no? Que no se lo esperan. Algunas ocasiones, algunos profesores o profesoras utilizan la técnica de, bueno, explicar y dar la actividad e irse de del aula. Yo sé que a algunas escuelas no les gusta eso, Ujú. pero puede ser una forma en que le das autonomía al alumno y luego regresas. Yo sé que no estás observando totalmente, pero en ciertas ocasiones pudiera funcionar. Sí, aquí lo que mencionaba alguien y estoy de acuerdo es depende mucho también la institución en la que trabajamos, ¿no? Hay unas que son un poquito más laxas en sus reglamentos y podemos hacer eso, dejo una actividad, ya lo expliqué, dejo una actividad, hago preguntas de comprensión, de seguimiento de instrucciones y me puedo retirar y regreso después del tiempo establecido. Pero hay lugares donde no te permiten salirte del aula. Entonces ahí yo lo que sugeriría es como la misma observación participante, yo observo cómo se sienten, cómo se ven. Si noto que los estoy estresando, pues a lo mejor, ok, en qué momentos noto que los estoy estresando? Y modificar un poquito mis prácticas sin salirme completamente de lo que yo tengo que hacer. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Pues espero les haya gustado. Sé que es un poquito incómodo el tema, pero sí siento que como docentes también tenemos mucho trabajo de autorreflexión, como para hacer un ambiente más agradable, más seguro, donde ellos puedan practicar esta autonomía. Dice, en una escuela muy estricta, cómo manejar la observación más casual para que los alumnos se sientan en confianza. Por ejemplo, yo ahí lo que he practicado cuando son entornos muy estrictos es como, sí paso, pero trato de no arrimarme mucho, sino como que, ¿cómo vas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van con tal ejercicio? Como hacerles prácticas donde estás interactuando de una manera muy amigable, pero al mismo tiempo, sí es como algo que tenemos que desarrollar, la habilidad de observar, pero estar como más extrayendo información y preguntándoles y sí, de, ¿cómo vas observando? Ya si te atoraste en algo, si te dicen que no, por respetar, ¿no? Si te dicen sí, pues a lo mejor sí, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, como ser un poquito más amigable y más servicial. Quizá ligado a la pregunta que hacen ahí de cómo ser más casual. A tu consideración, ¿cómo podrías trabajar no en los alumnos, sino en las escuelas
para que entendieran estos conceptos del monitoreo, entendiendo que hay escuelas muy estrictas y que no entienden que a veces es necesario relajar. ¿Cómo se Ujú. podría trabajar como profesor hacia los directivos o los dueños para que entendieran esto? Pues eso yo creo que ya es un tema donde es comunicándolo, ¿no? O sea, como si hay una junta, a lo mejor expresando esta parte donde he notado esto, esto y esto, de acuerdo a mi experiencia, no estoy segura que vayan como a cambiar sus reglamentos, pero mínimo sí como vas generando cierta conciencia donde ellos también pues tienen que poner atención a ciertas cosas. Ahora estamos también en una era donde hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay muchos ya ahorita como con diagnósticos. Entonces también a lo mejor sería como abordar esta parte de realmente la salud mental es un tema muy importante que te está tomando mucha fuerza ahorita. Entonces es como vamos a tratar de meter estas medidas o quitar ciertos reglamentos para no, para que esto también vaya disminuyendo, ¿no? Es como abordarlo de una manera comunicativa, pero sí, sí no tenemos que, o sea, sin la expectativa de que porque yo lo dije las cosas van a cambiar, vaya. Ujú. Yo les platico mi experiencia cuando recién inicié a trabajar. Yo tenía muy poquito, tenía meses de haber salido de la escuela y había hecho también el Celta en International House y traía muchas ideas nuevas y dinámicas con los alumnos, pero entré a trabajar en una escuela donde eran muy estrictos y donde eh, para ellos el aprendizaje era que todos los alumnos estuvieran en silencio. Y eso Como soldados. causó mucho conflicto en mí porque yo decía, es que mis actividades requieren que se muevan, que hablen, que interactúen y la prefecta en aquel momento era, no, tienen que estar en silencio y a cada rato pasaba por mi aula y no, es que no están en silencio y inclusive me llegaron a poner reportes porque decían que hacían mucho ruido los alumnos y fue muy frustrante mis primeros años como, como profesor. Sí, pues es que también, o sea, tenemos que recordar que tenemos nuestro propio estilo de enseñanza, pero muchas veces por muy dinámico, o sea, por mucho que nosotros llevemos nuestro estilo, pues como mencionaban bien en el chat y lo mencionas tú, la institución no lo permite, ¿no? Entonces es como irnos también amoldando. Yo siento que dentro de aula, de alguna manera, sí tenemos como, no me gusta usar la palabra poder, porque precisamente es lo que estoy criticando aquí, pero sí tenemos cierta jerarquía donde a lo mejor sí podemos hacer ciertas modificaciones muy sutiles sin caer en no seguir ciertas normas, pero a la vez como poner de nuestra parte para que el alumno se sienta más tranquilo. Digo, no sé en otras regiones, al menos nosotros que estamos en México, tú sabes que no todos los docentes estudiaron para docentes. Entonces, a lo mejor nosotros que tenemos esa ventaja, ese conocimiento, pues poner en práctica ciertas cosas que sabemos que se tienen que hacer, como dices tú. A mí me ha pasado también que llego a un lugar donde pasa lo contrario, no hay reglas como tal. Entonces, por más que yo quiera llegar y que hay que tener asistencia, puntualidad, pasar lista, no es algo normalizado. Entonces, no te puedes imponer como tal hacer lo que quieras, pero es como buscar un equilibrio entre los que están arriba de mí, los alumnos, y yo qué hago para mantener un entorno un poco más equilibrado, más seguro para ellos. Ujú. Por mi parte sería todo. Me parece que ya no hay dudas. Les repito, es un tema muy interesante, la verdad es que tiene mucho de dónde tirar, pero es más como más que nada hacer la reflexión de qué tanto estoy monitoreando, qué tanto se siente como una vigilancia y castigo, que estoy generando a lo mejor un miedo, una tensión, un estrés, y voy a limitar un poco su autonomía y lo parte que es de los idiomas, el cometer errores, ¿no? Sí es, no sé si haya alguna otra duda, algún otro comentario, y ya sea que puedan poner por el chat o abrir su micrófono, pueden hacerlo. Gracias, no, a ustedes, la verdad es que sí está medio extraño el tema, pero sí me parece que es algo que nosotros como docentes tenemos que reflexionar también, ¿no? Es parte de nuestro trabajo.
Al contrario, les agradezco mucho. Gracias, voy a dejar de grabar.